A través de este video voy a dar una explicación teórica sobre el texto de la comunidad estamental a la sociedad de clases. Es el texto que ustedes debían leer para poder realizar la actividad número 1. El objetivo entonces es que les quede este registro con esta explicación teórica y que después puedan observar si las respuestas que elaboraron son correctas o hay que hacer alguna modificación. El texto lo que hace es explicar el modo de producción feudal durante la Edad Media. Ya expliqué en algunas ocasiones que es importante analizar esta etapa porque si bien la sociología como ciencia surge con el desarrollo de las sociedades modernas y con la aparición del modo de producción capitalista, es importante analizar la etapa anterior porque los primeros sociólogos siempre van a estar mirando lo que fueron las sociedades tradicionales, lo que pasó en el modo de producción feudal, y esto entonces va a permitir poder entender lo que ellos proponen en sus teorías sociológicas. Cuando ellos realicen un análisis sobre la realidad, ese análisis va a estar basado en el modo de producción capitalista y en las sociedades modernas, pero siempre va a estar esa mirada con lo que sucedía en la etapa anterior. Por eso es importante entender en qué consistió el modo de producción feudal, cuáles fueron las características de las sociedades modernas y cómo termina este modo de producción feudal y cómo entonces se dan las condiciones para la aparición de un nuevo modo de producción, que va a ser el capitalismo. Bien, la primera consigna lo que solicitaba era, en qué momento histórico y en qué lugar se desarrolla este modo de producción feudal. El texto es claro en considerar que tenemos que hablar entre el siglo IX y el siglo XV aproximadamente. Como todo proceso histórico, es difícil determinar una fecha precisa y hay algunos autores que discuten con respecto a la fecha de finalización de este modo de producción, pero en términos generales podemos decir que en el siglo XV este modo de producción va finalizando. Depende también de la región de Europa, porque se desarrolla en Europa occidental. Y vamos a ver que la crisis agrícola del siglo XIV fue fundamental para entonces dar por finalizado este modo de producción y empezar, a generar las bases y las condiciones para que posteriormente se desarrolle el modo de producción capitalista con la ayuda de las transformaciones que genera la revolución industrial. La segunda consigna hacía referencia a los estamentos de la comunidad medieval, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de estamentos estoy hablando de el sistema de estratificación social propio de la Edad Media. Es decir, en la Edad Media tenemos estamentos. La sociedad o la comunidad está dividida en estamentos. En cambio, en las sociedades modernas capitalistas vamos a tener clases sociales. Entonces, las sociedades modernas van a estar divididas en clases sociales. Bien, si yo veo entonces los estamentos de la comunidad medieval, voy a observar que hay diferentes ubicaciones y de esta manera entonces voy a analizar cómo se distribuyen las desigualdades o las diferencias sociales en esa comunidad medieval. Si pensamos la comunidad medieval como una pirámide, vamos a tener que en la cúspide tenemos el rey, luego va a estar el clero con la iglesia como institución. Ya en el PowerPoint les adelanté que en la Edad Media la iglesia cumple un rol fundamental y que el conocimiento va a ser de tipo teológico, ¿sí? Es decir, que no va a haber un conocimiento científico, sino que se analizaba la realidad a partir de postulados religiosos. Luego vamos a tener como un tercer estamento la nobleza terrateniente y guerrera, que serían los señores feudales, ¿sí? ¿Por qué se llama nobleza terrateniente y guerrera? Terrateniente porque el señor feudal va a ser el propietario de los medios de producción, es decir, de la tierra, ¿sí? Y guerrera porque después vamos a ver cómo el señor feudal
posee sus propios huestes feudales, es decir, sus propios ejércitos, porque justamente el tema de la adquisición de las tierras permite mayor poderío económico y social, y además también político. Por lo tanto, el señor feudal va a entrar en guerra con otros señores feudales para de esta manera entonces tener mayor extensión de tierras. Y luego el último estamento es la fuerza de trabajo subordinada. Si imaginamos la pirámide, en la base de la pirámide, es decir, el último estamento, va a estar esta fuerza de trabajo subordinada formada por los siervos de la gleba y los siervos domésticos. Los siervos de la gleba son los campesinos, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron el feudalismo en otro momento, digamos, de su educación, bueno, lo estudiaron como los campesinos. Pasa que en sociología vamos a empezar a incorporar otro tipo de terminología que van a tener los textos, y entonces es importante que empecemos a incorporar estos términos. Y bueno, en vez de hablar de campesinos, vamos a hablar de siervos de la gleba, ¿sí? Gleba significa tierra, por lo tanto estamos hablando de las personas que trabajaban la tierra, que cultivaban la tierra y que tenían una relación de dependencia con la tierra. Y luego van a estar los siervos domésticos, que son las personas que trabajan haciendo las tareas domésticas en el castillo del señor feudal. Bien, entonces si yo veo estos estamentos, veo entonces cómo estaba dividida la comunidad medieval y por qué están remarcados en rojo el señor feudal y los siervos de la gleba. Porque de todos estos estamentos, lo que más me interesa es que nos podamos detener y empecemos a adquirir conocimiento sobre estos dos grupos sociales, ¿sí? Es decir, por un lado los señores feudales y por el otro lado los siervos de la gleba, ¿sí? Los señores feudales, entonces, como ya dije, es la nobleza terrateniente, porque son los propietarios de los medios de producción. Es decir, que el señor feudal era propietario de su feudo, es decir, de la tierra, era propietario de las herramientas, era propietario de los molinos, de los graneros, de las panaderías y también de lo que se obtenía en las cosechas, ¿sí? El siervo de la gleba no poseía nada, lo único que poseía era su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad física y espiritual para realizar una tarea. En este caso, su tarea era cultivar las tierras, y entonces debe trabajar las tierras para lograr su propia subsistencia, pero también para poder alimentar al señor feudal, ¿sí? El siervo de la gleba, entonces, al no poseer nada, sí o sí debe someterse en esta relación de subordinación con respecto al señor feudal, trabajar sus tierras, dar entonces parte de la cosecha y también pagar tributos por utilizar los graneros, las panaderías, los molinos, etc. Después vamos a analizar las relaciones de vasallaje que va a haber entre estos dos grupos sociales, pero bueno, quiero que empiecen a incorporar estos términos, ¿sí? Propietarios de los medios de producción, que los siervos de la gleba solamente poseen su fuerza de trabajo, y por lo tanto, de los diferentes estamentos tenemos que tener bien en claro estos dos grupos sociales, señor feudal y siervos de la gleba. Bien, como ya expliqué, los señores feudales tenían sus propios ejércitos. En esos ejércitos también participaban los siervos de la gleba, y entonces cuando el señor feudal entraba en conflicto con otros señores feudales, bueno, ahí el siervo de la gleba participaba en esa lucha, y bueno, el señor feudal necesitaba, digamos, adquirir mayor cantidad de tierras, porque eso le iba a significar mayor poderío, ¿sí? Por eso las relaciones de vasallaje, que era otra de las consignas
En esa consigna yo solicitaba, bueno, cómo eran esas relaciones de vasallaje que va a haber entre los miembros de la comunidad medieval. Bueno, es importante entonces que ustedes puedan entender que a través, digamos, de una ceremonia, el señor feudal y el siervo de la gleba firmaban como una especie de pacto, celebraban una serie de pactos, y ahí entonces establecían esas relaciones de vasallaje que implicaba, por el lado del señor feudal, ofrecerle al siervo de la gleba protección, cuidado, la ayuda que pueda necesitar el siervo de la gleba, y del lado de los siervos de la gleba ellos se comprometían a ser fieles al señor feudal, a una ayuda militar en el caso de los conflictos militares que podían tener los señores feudales con otros señores feudales. Por lo tanto, era como un conjunto de derechos recíprocos, ¿sí? Obligaciones recíprocas que se establecían entre el señor feudal y el siervo de la gleba. Por lo tanto, en la comunidad medieval tenemos que entre estos dos grupos sociales, además de una relación puramente económica, como es esto de trabajar las tierras para lograr la subsistencia y además entregar un excedente al señor feudal, tenemos relaciones que van más allá de lo económico y que tiene que ver con esto de la fidelidad, de la ayuda, es decir que es una relación social que va más allá de lo meramente económico, como va a ser en el capitalismo, ¿sí? En las sociedades modernas vamos a tener que las relaciones sociales van a estar basadas solamente en lo económico. Bueno, acá entonces tenemos que la relación de explotación y subordinación entre el señor feudal y el siervo de la gleba, bueno, implica más allá de lo económico. Bien, luego yo les pedía también el tema de cómo se dividía el feudo. Bien, entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver que la crisis agrícola tiene, digamos, determinadas consecuencias con respecto al señorío o feudo. Entonces, señorío o feudo es la propiedad, ¿sí? La tierra que tiene cada señor feudal, ¿sí? Imaginémonos que cada señor feudal tiene un determinado señorío o feudo. Dentro de ese señorío o feudo, entonces tengo la reserva, los mansos, las tierras comunales y la región de caza. En la consigna les pedía que identifiquen, ¿sí? Estas diferentes partes y que caractericen estas partes, y esto es importante después para poder analizar las consecuencias de la crisis agrícola. Entonces, en la reserva lo que tengo es el castillo del señor feudal, y ahí tengo los graneros, los molinos. En la reserva van a estar los siervos domésticos, porque ya expliqué que los siervos domésticos son los que hacen las tareas domésticas. Por lo tanto, en la reserva van a estar ubicados los siervos domésticos en el castillo del señor feudal. Los mansos son las tierras que va a cultivar los siervos de la gleba. En los mansos entonces van a estar las viviendas de los siervos de la gleba y las tierras entonces que los siervos de la gleba van a cultivar. En las tierras comunales, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Tierras comunales, es decir, eran tierras donde el siervo de la gleba podía ir, digamos, para acceder, para poder, digamos, buscar leña, para poder buscar frutos, para poder buscar algo, digamos, que le permita calefaccionarse, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, eran tierras que permitía la adquisición de este tipo de productos, pero no eran tierras para cultivar, ¿sí? Las tierras para cultivar solamente las ubicábamos en los mansos. Y la región de caza era una región exclusiva, ¿sí? Que tenía el señor feudal para, bueno, como lo dice el nombre, ir a cazar
Tampoco ahí tenemos tierras para cultivar, y bueno, el acceso, digamos, estaba solamente permitido para el señor feudal. Por lo tanto, los siervos de la gleba, por utilizar los mansos, por cultivar esas tierras, ¿sí?, ahí lograban la subsistencia para ellos y sus familias, y además entonces tenían que entregar un excedente al señor feudal por utilizar esas tierras. Y además, como ya expliqué, tenían que pagar tributo por usar los graneros, los molinos y las panaderías que estaban en la reserva. Bien, luego también les pedía que puedan explicar cómo era la actividad en las ciudades, ¿sí? Si bien el modo de producción feudal es un modo de producción, digamos, un sistema de producción que se desarrolla en el campo, ¿sí? Un alto porcentaje de la población es rural, de a poquito se iban desarrollando las ciudades. ¿Y por qué les pedía que analicen esa actividad? Porque, bueno, también va a ser fundamental cuando analicemos las consecuencias de la crisis agrícola, ¿sí? Y porque en la ciudad van a estar los talleres artesanales que van a ser, digamos, un antecedente muy primitivo, digamos, de lo que después van a ser las fábricas en el modo de producción capitalista. Entonces, en la ciudad lo que tengo son talleres artesanales, ¿sí? Imaginemos, qué sé yo, un taller que se dedique a la elaboración de, no sé, sillas, mesas, ¿sí? Y entonces en esos talleres vamos a tener a un maestro que va a tener el conocimiento sobre cómo elaborar los productos y va a ser el propietario de los medios de producción. Vayan viendo cómo voy incorporando ese término que va a ser tan importante en sociología, medios de producción. Por lo tanto, el maestro, como propietario de los medios de producción, es el dueño del taller, es el dueño de las herramientas, es el dueño de las materias primas, es el dueño del producto realizado. Bien, y además posee el conocimiento, ¿sí? El conocimiento sobre cómo llevar a cabo la actividad en el taller artesanal. Luego están los oficiales. Oficial, justamente el término ya lo dice, es decir, posee un oficio, ¿sí? Es decir, posee un conocimiento. Al igual que el maestro, posee un conocimiento sobre cómo hacer el producto. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro y el oficial? Que el oficial tiene el conocimiento pero no tiene los medios de producción, ¿sí? Ahora, ¿puede en algún momento llegar a ser maestro? Sí, con tiempo, se acumula capital, bueno, puede entonces transformarse en propietario de los medios de producción y pasar a ser maestro. Y luego estaba el aprendiz, ¿sí? Que es como la categoría más baja de los talleres artesanales, y el aprendiz lo que hacía era ayudar al oficial a hacer la actividad laboral y aprendía el oficio, y bueno, con el tiempo entonces podía convertirse en oficial. El aprendiz, por lo tanto, no poseía nada, ni el oficio ni los medios de producción, lo único que poseía era su fuerza de trabajo. Bien, por lo tanto, en el modo de producción feudal vamos a tener diferentes grupos sociales, ¿sí? Es decir, en el campo ya dijimos que vamos a tener a los señores feudales versus los siervos de la gleba. Y en la ciudad voy a tener al maestro versus el oficial y el aprendiz, ¿sí? Vean que ubiqué los grupos sociales según si son o no propietarios de los medios de producción, ¿sí? Esto es fundamental. La propiedad o no de los medios de producción a mí me va a determinar la ubicación que yo voy a tener. Entonces, de estos grupos sociales, digamos, quiero que les quede esto bien claro, ¿sí? Que nos vamos a manejar entonces con los señores feudales, siervos de la gleba en el campo, y en la ciudad, maestro versus oficial aprendiz. Bien.
Bueno, vamos a estas últimas consignas que quizás me imagino que fueron las más complejas de realizar, porque había una pregunta de relación y porque el texto no sé si es suficientemente claro, digamos, como para la elaboración, ¿sí? Bueno, a ver, la consigna hacía referencia a por qué el sistema de producción feudal o por qué el modo de producción feudal es inestable e inseguro, ¿sí? Y después, bueno, qué relación existe con la crisis agrícola del siglo XIV. Vamos entonces primero a analizar por qué es un modo de producción inestable e inseguro. Bueno, primero tenemos que pensar que es un sistema autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada feudo produce lo que consume, ¿sí? Es decir, en el feudo del señor feudal, el siervo de la gleba cultivaba las tierras y con lo que se obtenía de las tierras se alimentaban todos los miembros del feudo, ¿sí? Es decir, no había una actividad en el mercado, no es que se iban a comprar los alimentos al mercado, no hay una actividad mercantil, sino que tenemos un valor de uso de los productos, ¿sí? Es decir, lo que se produce se usa para el consumo propio. En cambio, en el capitalismo o en las sociedades modernas vamos a tener un valor de cambio de los productos. Yo voy a cambiar un producto en el mercado a cambio de otra cosa, ya sea de plata o de otro producto. Bueno, en el modo de producción feudal lo que tenemos entonces que es un modo autosuficiente. Lo que se produce lo consume la comunidad. Bien, mientras no haya ningún problema en lo que tiene que ver con el clima, bueno, está todo perfecto porque esto permite entonces alimentar a los miembros del feudo. Ahora, cuando determinados factores climáticos generan problemas en las cosechas, bueno, ahí aparece el problema, ¿sí? Puede ser que determinados factores climáticos hagan que, no sé, haya una sequía y por lo tanto esto ya empieza a dificultar el tema de poder alimentar a los miembros de la comunidad. Pues no es que yo voy al mercado a comprar lo que necesito. Entonces, los factores climáticos pueden generar problemas en las cosechas y si esto sucede, hay problemas entonces para alimentar a los miembros y si esto sucede, aparece el hambre, la hambruna y aparecen las enfermedades. Esto entonces hace que sea un modo de producción inestable e inseguro. En cambio, el modo de producción capitalista va a tener estabilidad o va a tener seguridad, ¿sí? Porque yo voy al mercado y puedo entonces acceder a lo que necesito para poder alimentarme. Bueno, la crisis agrícola del siglo XIV es un ejemplo, ¿sí?, de lo que acabo de explicar. Es decir, en el siglo XIV factores climáticos generaron problemas en las cosechas, ¿sí? Hubo una fuerte crisis agrícola, una sequía muy importante y entonces apareció el hambre y una enfermedad específica que fue la peste negra, ¿sí? La peste negra generaba en la población fiebre muy alta, ¿sí? Y entonces la gente moría rápidamente y producto de la peste negra, por lo tanto, tenemos un colapso demográfico, ¿sí? Es decir, un alto porcentaje de la población murió producto de la peste negra. Bien, y esto genera como consecuencia fundamental el debilitamiento del modo de producción feudal, ¿sí? Es decir, el modo de producción feudal ya vimos que era inestable e inseguro. La crisis agrícola del siglo XIV entonces debilitó mucho a este modo de producción feudal porque generó la muerte de muchos miembros de la población. Y acá entonces aparece la idea de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué estrategias se adoptan? Es decir, los señores feudales tenían el problema de que
no tenían suficiente fuerza de trabajo para cultivar las tierras, y ellos no se iban a poner a cultivar las tierras porque además eran pocos en cantidad. Por lo tanto, la pregunta acá es, bueno, ¿qué estrategias adoptaron los señores feudales luego o como consecuencia de la crisis agrícola del siglo XIV? Faltaba fuerza de trabajo, es decir, mano de obra para cultivar las tierras. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bien, y las consecuencias de la crisis agrícola fueron las siguientes. Primero, el señor feudal dice, bueno, voy a empezar a arrendar las tierras. ¿Qué quiere decir arrendar? Alquilar, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿pero a quién se las iba a alquilar? Bueno, pensaba que una opción podían ser siervos de la gleba con cierto poder económico que permita entonces alquilar las tierras a esas personas como para obtener determinados recursos. Bueno, obviamente que esta estrategia o este método no fue viable porque la mayoría de los siervos de la gleba que habían quedado con vida no tenían los recursos económicos como para poder arrendar las tierras del señor feudal. Luego entonces la segunda opción, ¿sí? O la segunda estrategia fue el cercamiento de tierras, ¿sí? Lo que se llama enclosure. Bueno, Marx en su libro El Capital, en el capítulo 15, analiza justamente todo el tema de la acumulación originaria, es decir, cómo se cercaron las tierras en este periodo y bueno, eso tuvo una consecuencia en los siervos de la gleba, que es la expulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el señor feudal es lo siguiente: cerca las tierras. ¿Qué parte de las tierras? Lo que serían los mansos y las tierras comunales, ¿sí? Por eso yo les decía que era importante analizar cada parte del señorío o feudo, porque eso era después fundamental para poder entender esta parte, ¿sí? Entonces lo que hace el señor feudal es cercar esas tierras, y lo que hace es dejar de cultivar esas áreas de tierra y empieza a criar ovejas, ¿sí? Porque bueno, de a poquito se empezaba a desarrollar la revolución industrial y la lana era una materia prima que se cotizaba muy bien en el mercado, ¿sí? Entonces de esta manera resuelve el problema, porque como no tenía tantas personas para poder cultivar las tierras, bueno, decide entonces dejar de dedicarse a la producción agrícola y entonces decide empezar a criar ovejas. Entonces ese cercamiento de tierras, ¿sí?, genera la expulsión de los siervos de la gleba. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que bueno, los siervos de la gleba estaban en los mansos, que también accedían a las tierras comunales para buscar frutos, leña, etc. Y entonces ese cercamiento de tierras con la cría de ovejas generó la expulsión de los siervos de la gleba, ¿sí? Es decir, sí o sí los siervos de la gleba tuvieron que irse del feudo y bueno, terminan entonces yendo a las ciudades, que era el único lugar entonces que podían ubicarse. Este cercamiento de tierras, ¿sí?, o mejor dicho, la crisis agrícola del siglo XIV en términos generales, empezó, digamos, a debilitar el poder social y económico que tenía el señor feudal, ya que, bueno, al no haber, digamos, tanta mano de obra para cultivar las tierras, bueno, al señor feudal se le dificultaba, digamos, para establecer sus relaciones de subordinación y de explotación, y por lo tanto, bueno, encuentra una buena solución frente a la escasez de mano de obra en esta idea de cercar las tierras y dedicarse a la cría de ovejas, ¿sí? Más teniendo en cuenta el incipiente, digamos, desarrollo de la revolución industrial
y cómo entonces la lana era una materia prima que se cotizaba muy bien en el mercado. Bien, entonces, yo en la consigna lo que preguntaba en la última era, bueno, como la relación, ¿no?, entre estas características del modo de producción feudal, de la inestabilidad y la inseguridad con la crisis agrícola. Y bueno, entonces de esta manera está explicado, ¿no?, esa idea de que al ser un modo de producción autosuficiente, bueno, cuando hay problemas en el clima, esto genera entonces problemas en las cosechas, aparece el hambre, las enfermedades, y bueno, en este caso es lo que sucedió con la peste negra y este colapso demográfico y la decisión entonces que tuvo que tomar el señor feudal frente digamos, a esta situación. Bien, de esta manera entonces finalizo lo que es la explicación de este texto. Y bueno, cualquier consulta o cualquier duda que tengan me pueden escribir, así bueno, puedo resolver las dudas o inquietudes que puedan tener.